Radio Análisis en esta mañana de día martes 16 de abril del año 2024. Vamos a iniciar nuestro panel, como cada mañana, con la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buen día. Y vamos a saludar también a nuestros panelistas. En primer lugar, a la académica de nuestra universidad, de la Facultad de Gobierno, panelista de esta radio, salvo un ratito que estuvo en comisión de servicio en el gobierno. Verónica Figueroa Buencho, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Monse, Patricio, muy buenos días a todas y todos quienes nos están escuchando y bueno, gracias también por la invitación una vez más. Sí, pues bueno, y queremos saludar por primera vez en nuestro panel al abogado y subdirector de Faro UDD, John Enríquez. John, bienvenido, muchas gracias por sumarte a este panel de la Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a ti, Patricio, muchas gracias también, Montserrat, por la invitación. Espero poder ser un aporte a esta discusión y también aprovecho de saludar muy cordialmente a la profesora Figueroa. Encantado. Gracias, John, bienvenida Verónica. El tema de la presidencia de la Cámara de Diputados, lo hablaba Pato hace unos minutos con el diputado Luis Cuello. Bien inesperado, sorpresivo lo que ocurrió y bien fortuito también porque finalmente se debió al atraso de un vuelo desde la Araucanía de un diputado del Partido Republicano. Finalmente Carol Cariola es la primera presidenta del Partido Comunista, ¿no?, de la Cámara de Diputados, la quinta mujer además en presidir la corporación, y esto tiene varios niveles de análisis que les quería proponer que empecemos a desglosar de a poquito. Está el hecho de que no deja de llamar la atención que la diputada Joana Pérez, siendo ex demócrata cristiana y actual demócrata, haya sido respaldada con votos del Partido Republicano. De hecho, cuando llegó este diputado republicano al Congreso cerca de las 7 de la tarde, pidió disculpas, ¿no?, por no haber llegado. Eso ya también da cuenta de que hay un cambio de posición política que es bien notorio. Y en el caso de la diputada Cariola, bueno, ahí hay varias cosas que podríamos decir, pero para no decirlas yo, le cedo la palabra. Verónica, ¿qué te parece? Bueno, sí, bueno, muy buenos días. Saludo también a John, un gustazo conocernos, aunque sea por esta vía mientras tanto. Este es un tremendo tema. Yo creo que también a propósito, ¿no?, de lo que decías, Monse, es un hito porque por primera vez, ¿cierto?, hay una diputada del Partido Comunista al frente de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Creo que también aquí hay varios elementos, como tú decías, o varias dimensiones de análisis. La primera tiene que ver con si bien hay algunas situaciones fortuitas, hay un cumplimiento de un pacto administrativo, ¿cierto? Que en el caso del Senado no se había cumplido, no se había logrado. Sin embargo, aquí tenemos, ¿cierto? Ya me parece que era la tercera vez en la que la diputada Carol Cariola intentaba llegar a la mesa, no había podido hacerlo, y por lo tanto que hoy día esté el Partido Comunista en la mesa también es un hito importante para la democracia. Las palabras de la diputada ayer también lo decían, ¿cierto? Aquí hay un compromiso irrestricto con la democracia, pero también aquí tenemos representantes que han sido elegidos por la ciudadanía del Partido Comunista para que estén tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Y por lo tanto, muy legítimo que también tengan la oportunidad de liderar una mesa que sabemos que hay una oportunidad tremenda allí de instalar temas, de dar prioridades, de marcar un poco la agenda. Obviamente hay un malestar y creo que también es bien interesante lo que ocurrió a propósito, ¿cierto?, de esta pérdida de vuelo y de los apoyos también muy divididos, ¿cierto? 76 a 75 votos, marca también, creo yo, una división dentro de la Cámara que probablemente pueda también incidir en las posibilidades de avanzar una agenda, y vamos a tener que ver seguramente muchas conversaciones, muchos diálogos, y una vez más también se evidencia esta fragmentación, ¿cierto? Estos partidos pequeños que aparecen allí que de alguna manera van definiendo las votaciones, independientes, ¿cierto?, que participaron a través de partidos, pero que luego también votan de acuerdo a prioridades que no sabemos muy bien por dónde se cuadran. Así que yo creo que también, ¿no?, obviamente el rol que tuvo el propio Ejecutivo se dice, ¿no?, en los pasillos del Congreso, que se les vieron muy activos, tratando allí de sumar los votos necesarios. En fin, creo que después de lo que pasó en el Senado, también es un buen escenario para el Poder Ejecutivo, para el gobierno en particular, para poder intentar avanzar, como sabemos, en reformas que han estado allí estancadas y que han tenido pocas posibilidades de avanzar, o han avanzado de una manera bien
por fracciones, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la reforma tributaria. Sí. A propósito, Verónica, de que estos son tiempos donde ya nadie confía en nadie, ¿no? Hubo algunos diputados de la derecha que no le creyeron al diputado Ojeda que había perdido el avión, así que... pero bueno, John. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que plantea la profesora Figueroa. Esto yo creo que se puede ver en distintas capas, como plantean ustedes justamente. Una capa estrictamente política que es interesante observar es justamente la reconfiguración de las fuerzas políticas. Aquí hay un doble desafío. Por el lado del oficialismo, de aglutinar y de conseguir la adhesión y el cumplimiento del pacto que ya había sido infringido en el Senado, que no se llegó al acuerdo que se buscaba en el Senado. Y en segundo término también de las oposiciones, donde uno se da cuenta de que hay un interés por trabajar en conjunto que va desde el Partido Republicano, incluyendo a amarillos y a demócratas, al menos a nivel de estrategia legislativa, no necesariamente a nivel de estrategia electoral, pero ahí hay un punto importante de ver. Más allá de lo que ocurrió con el diputado Lee, lo que discutió con el diputado Ojea, a mí me parece súper relevante ver las razones que motivaron en definitiva al diputado Gaspar Rivas, que todos conocemos su trayectoria, a inclinarse a apoyar a la diputada Cariola y a la mesa tal como se conformó. Adicionalmente, yo creo que es súper interesante tener presente el rol que tiene un presidente de la Cámara de Diputados y del Senado. Por lo mismo me parece injusto y prematuro a aquellos que esbozaron desde el punto de vista de la oposición de que ya había que empezar a buscar o a construir argumentos para efectos de eventualmente censurar a la mesa. Yo creo que aquí hay que dejar que las instituciones funcionen de alguna u otra manera y entender que el rol de la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado no es otro que darle la garantía a todas las fuerzas políticas presentes de que la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional se va a respetar irrestrictamente, que la Constitución se va a respetar irrestrictamente y que especialmente los reglamentos de ambas corporaciones van a ser respetados. Entonces, yo creo que aquí la diputada Cariola en particular tiene un desafío de dar rápidamente garantías a todos de que la conducción va a ser ecuánime, de que se va a poder debatir con altura de miras, con rigor técnico, y un poco reconocer justamente lo que decía el ministro Elizalde hoy día en la mañana, que más allá de las legítimas diferencias políticas que se puedan tener en el Congreso, lo importante en este tipo de roles es cumplir con lo que se espera de quienes asuman liderazgos de esta naturaleza, que muy bien el ministro Elizalde reconocía la impecable gestión del senador Coloma en el Senado, que justamente estos días está dejando ese rol. Y respecto al tema de fondo, absolutamente de acuerdo con la profesora Figueroa, que aquí simplemente es una materialización una más de tantos episodios que hemos visto en el último tiempo de lo difícil que es gobernar, en particular en la Cámara de Diputados, por la forma de elección y lo insoportable que resulta la fragmentación y que genera estos debates que para la ciudadanía son muy difíciles de entender, pero que es importante tener que hay que introducir ciertas reformas al sistema político para avanzar en gobernabilidad sin lugar a dudas. Sí, Verónica, bueno, hubo reacciones bastante airadas de los detractores de la diputada Cariola luego de su nominación. Me atrevería a decir que más por su militancia que por ella misma, o sea, con el hecho de que el Partido Comunista presidiera la Cámara. Cada cierto tiempo aparece el tema del anticomunismo, que es un tema que uno desearía poder discutir más en profundidad para entenderlo como... Bueno, el profesor Grech hace algunos años decía aquí en la radio que era un fenómeno cultural, ¿no? Que había una cosa que estaba arraigada en un sector de la sociedad chilena de adherir al Partido Comunista a una serie de situaciones. Quería pedirte una reflexión sobre eso porque fíjate que cuando se objeta una presidencia como esta, se la objeta como una amenaza a la democracia, ¿no? Ese es más o menos el lugar desde donde se instalan quienes cuestionan, ¿no? ¿Qué podría reflexionar al respecto? Sí, bueno, yo creo que a propósito, ¿no? Ya de una democracia que también se ha ido consolidando en algunos aspectos, sabemos que todavía tenemos elementos que tensionan nuestra democracia, a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto? La discusión de las reformas al sistema político, la necesidad todavía de avanzar en la credibilidad en algunas instituciones, y como muy bien decía John, ¿cierto? En elecciones como estas, además, la credibilidad de un poder, ¿cierto? Del Estado es clave, y el rol que puedan jugar también en ello. Yo no entiendo muy bien ya cómo a estas alturas podemos seguir, o sea, en términos racionales, ¿cierto? Haciendo un veto
de distintas perspectivas al Partido Comunista. Yo también creo que coincido contigo, no hay aquí un veto al rol que ha tenido la diputada Cariola, que además ha tenido una trayectoria en el Congreso que es impecable también, dialogante, colaboradora, con un liderazgo además también indiscutible, pero por otra parte tenemos claro a partidos de la derecha y a sectores conservadores que insisten en instalar este miedo o este discurso, que también creo que hay que verlo en términos globales, ¿cierto? Hemos hablado muchas veces de esta arremetida, ¿cierto?, de la derecha en términos, a nivel mundial, lo que ha ocurrido, lo que ocurre también, ¿no?, en la región, cuando hablamos de temáticas vinculadas a la seguridad, hoy día, por cierto, cuando hablamos de la agenda, por ejemplo, de seguridad vinculada a de alguna manera, conflicto diplomático, ¿cierto?, con Venezuela. Permanentemente emergen las posiciones, ¿cierto?, que partidos de izquierda o el Partido Comunista ha tenido en algún momento y se utilizan también de manera bien antojadiza. A mí me parece que hoy día más bien tenemos que tener altura de miras. Me parece que estamos aquí en las reglas de la democracia. El Partido Comunista ha participado de todas las reglas democráticas, ha contribuido de manera importante a generar pactos que han dado estabilidad. Hoy día forman parte también de una coalición gobernante, han sido también muy constructivos en esa agenda, tienen representación no solamente en el poder legislativo, también a nivel de gobiernos locales, ¿cierto? A nivel regional también han tenido un despliegue interesante, por lo tanto, sí, la verdad es que yo no comparto para nada, al contrario, le deseo el mayor de los éxitos a la diputada Cariola, y por supuesto también saludar al Partido Comunista, como digo, que ha sido parte de la institucionalidad relevante en la construcción de la democracia, y no me cabe duda que también lo van a seguir siendo. Sí, ahí, John, a propósito de lo que pregunta Patricio, creo que hay varias afirmaciones que se pueden hacer al mismo tiempo y no necesariamente son contradictorias entre sí. Por ejemplo, decir que hay anticomunismo en Chile creo que es una descripción, ¿no? Y es algo que viene hace muchísimo tiempo, ¿no? A propósito de este caso. Que la diputada Cariola tiene todas las capacidades para presidir la Cámara, también es una de las políticas con probablemente mayor trayectoria dentro de su partido, ¿no?, en el Congreso. Y como dice Verónica, su misma trayectoria ha demostrado con hechos que ella tiene capacidad también de diálogo y de presidir la corporación. Ahora, por otro lado, el Partido Comunista se encuentra actualmente en una posición quizás bien inédita, en lo que tiene que ver con su historia, con divisiones internas, con algunas posiciones que tienden más hacia la radicalización que otras, ¿no? Ahí se puede ver claramente ciertos liderazgos que se oponen incluso a otros. Pasa, por ejemplo, con quienes están en el gobierno y quienes no están en el gobierno, y posiciones además que son complejas y que han complicado en los últimos tiempos, ¿no?, los últimos meses, quizás al gobierno. Uno de ellos es el caso de Venezuela, donde el Partido Comunista ha hecho una defensa, digamos, y ha descartado la posibilidad de que sea una dictadura, y no solamente en el caso de Venezuela, sino que también de Cuba y otros países también. Eso por un lado, John, y por otro, esto de reivindicar el estallido, que también no genera consenso en el oficialismo, lo dijo Juan Andrés Lagos también hace algunos días, y de alguna manera viene a incomodar una posición del gobierno. Y ahí quiero preguntarte cómo es eso, ¿no? La llegada de Carol Cariola a la Cámara de Diputados en un contexto de tensiones entre el oficialismo y el Partido Comunista, y también al interior del mismo partido. ¿Cómo lo analizas? No sé si coincides con esta descripción, que no es un análisis mío, estoy más o menos haciendo un resumen de lo que se ha escrito también en la prensa. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la llegada de la diputada Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados tiene que evaluarse en función de dos criterios. Uno, que todos debiésemos aspirar a fortalecer nuestra democracia representativa, y el respeto y fortalecimiento de una democracia representativa implica necesariamente el respeto a las instituciones. Entonces yo tiendo a entender a quienes miran con suspicacia la llegada de la diputada Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados,
particularmente por el rol que ella asumió en su oportunidad cuando fue integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, cuando se discutía, por ejemplo, una reforma emblemática y muy anhelada por todos los gobiernos, que es la reforma de pensiones. Cuando uno mira, por ejemplo, aquellas mociones parlamentarias que se presentaron, que uno podía decir estas mociones son abiertamente inconstitucionales, habían parlamentarios del Partido Comunista que justamente no solamente la impulsaban, sino que también la patrocinaban. Y al mismo tiempo, los temores que se pueden ver en ese sentido pueden tener sentido también cuando uno considera declaraciones recientes como la de la ministra Jara, de que quizá el destino de las reformas en tramitación fuese más expedito si es que hubiese una mayor presión social de la ciudadanía. Entonces, ahí lo que uno se pregunta desde el punto de vista de una democracia representativa es ¿qué se entiende por presión social? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál debiese ser el rol de las fuerzas políticas para canalizar la legítima libertad de expresión que tengan las distintas partes interesadas y la ciudadanía? Pero desde luego, ahí nuevamente lo importante es cuidar las instituciones, porque las instituciones y una democracia representativa en definitiva es la mejor forma que tenemos, no solo en Chile, sino que en Occidente y en el mundo, de lograr resolver nuestras diferencias que son legítimas. Y el cuidar una democracia representativa no implica otra cosa que respetar el funcionamiento de la institucionalidad, y por lo mismo, vuelvo al punto original, de que este nuevo rol que tiene la diputada Carol Cariola va a ser juzgado seguramente en si se cumple estrictamente lo que estipula la Constitución, lo que estipula la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y si se cumple también lo que establecen el reglamento de la Cámara de Diputados, y logra conducir de buena forma y generar debate, diálogo, para efectos de poder construir de forma lo más transversalmente posible cuáles son las prioridades legislativas que tiene la Cámara de Diputados. Lo interesante desde el punto de vista político va a ser, bueno, a propósito de la crisis de seguridad y el fast track legislativo que se acordó hace casi un año, y que se materializó en un conjunto de proyectos de ley que casi un 80% de ellos está aprobado, si va a haber un cambio de énfasis respecto a la agenda legislativa que va a tratar de impulsar la Cámara de Diputados, teniendo presente, desde luego, que quien conduce la agenda legislativa por las urgencias es el presidente de la República, que tiene un rol más preponderante. Entonces, ahí van a ver un análisis de corto plazo que va a ser súper interesante ver si es que hay un cambio en la posición de qué reformas van primero y con qué contenidos también. Sí, bueno, vamos a una de las cosas que dijo John y que preguntaba Monse, Verónica, que es la relación de la democracia representativa con lo que algunos llaman movilizaciones, otros llaman la calle. Tú hacías, John, mención a la entrevista a la ministra Jara, ayer en un encuentro con el empresariado, en particular donde participó, entre otros, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. La ministra Jara reivindicó lo que había dicho el día anterior o el día anterior al anterior, ya no lo tengo tan claro, ¿no? Pero leo lo último, ¿no? Lo que había dicho en la primera entrevista. Dice: primero, creo en una democracia en la cual todos los trabajadores, empleadores y todas las personas tienen derecho a manifestar su opinión. Ya agregó, y la citó textual: algunos tienden a ser sinónimo del movimiento social o de la sociedad civil con protestas, y algunos tratan también de darle una connotación de violencia. Bueno, este es un tema que está abierto, que ha aparecido a propósito de una serie de debates. Ahí, Verónica, te quería preguntar cómo lo ves. Bueno, sí, no hemos escuchado a varios, de hecho, ¿no? Actores políticos hablando de la necesidad de la movilización social o de la presión social para poder avanzar en la agenda, sobre todo sustantiva, del gobierno, cuando hay reformas emblemáticas que han estado frenadas, ¿cierto? Y que de alguna manera esa fuerza social ayudaría a conducir. A mí me parece, por cierto, en una democracia la ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse, a plantear, ¿cierto?, los espacios públicos, también no solamente por las vías institucionales o por los canales institucionales, a manifestar cuál es su opinión. Lo que sí creo que es complejo es cuando se hace un llamado, ¿cierto?, a esta organización o movilización social, cuando no sabemos muy bien también, bueno, cuál es la agenda que aglutinaría ese interés social. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que la ciudadanía comprende poco las prioridades. Hay algunas que logra comprender quizás o internalizar con mayor fuerza, ¿cierto?, a propósito de la movilización de la CUT y lo que ha planteado la CUT en torno a avanzar a aumentar el sueldo mínimo, ¿cierto?, al fin de este gobierno, que son promesas que también, de alguna manera, hay una cierta desilusión de algunos sectores o de algunos gremios, de algunas organizaciones respecto de esas promesas. Pero creo que hoy día también, ¿no?, y lo hemos conversado en otras ocasiones, la posibilidad de organizar a la sociedad civil, sobre todo después de lo que ha ocurrido con el estallido, ¿no?
y donde todavía también estamos viviendo situaciones asociadas a ese estallido. Hablar de movilización social para muchos, sobre todo para los sectores más conservadores, es difícil separarlo de lo que fue el estallido, pero también para los sectores, creo yo, más de izquierda y progresista, con las consecuencias que tuvo esa movilización social y donde también no se han cumplido, ¿cierto?, las promesas, sobre todo de reparación y del punto de vista de derechos humanos. A propósito de eso, me parece a mí que es muy legítimo el apelar a la ciudadanía, pero también eso tiene que tener como contrapartida el cumplimiento de ciertas promesas. Recordemos que Chile fue sacado a la pizarra hace poco por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en muchos aspectos estamos al debe, y entre ellos, como el gobierno o los gobiernos, ¿cierto?, que se han sucedido desde la última vez en la que tuvimos que dar cuenta de la declaración, ¿cierto?, de derechos sociales y políticos, culturales. Estamos muy al debe todavía, ¿no?, en las actuaciones que ha tenido el gobierno respecto de la reparación de derechos humanos. Entonces, claro, hablar hoy día quizás de movilización social nos remite a esta historia quizás más cercana, pero por cierto que es legítimo que la ciudadanía se pueda manifestar, pueda dar su opinión, pueda encontrar espacios institucionales para poder canalizar esas opiniones. El otro día Katia Araujo daba una opinión que a mí me parecía bien interesante. Decía, la gente está cansada ya de ver estas peleas chicas, ¿no?, en la política, el ver quién se queda con el poder, cuando se debate en pequeños espacios de poder sin representar las necesidades que hoy día la gente cuando sale a la calle y uno mira, es cuestión de salir. Yo digo acá, además en pleno centro, es salir y claro, y encontrarse también con situaciones del transporte, de la seguridad, la percepción de victimización de la gente, las condiciones laborales, vienen elecciones este año, en fin, estamos en un escenario también bien con mucha agenda, ¿no? En fin. Sí, bueno, el ministro Elizalde, en una entrevista hace poquito en la mañana en Tele 13 Radio, le consultaban sobre estas declaraciones de la ministra Jara, y él en jerga futbolística tiró la pelota para el córner. O sea, habitualmente lo hace el ministro, hay que decirlo, pero él decía que el rol de las organizaciones sociales, que muy legítimamente se pueden manifestar en una democracia, es distinto al rol que tiene el gobierno, ¿no? Esto ya había sido discutido hace algunas semanas a propósito de las declaraciones del senador Núñez, ¿no?, que van en una línea similar. Y ahí yo te pregunto, porque claro, el rol del gobierno no es convocar a manifestaciones o a organizaciones que son autónomas, más allá que haya partidos de gobierno que tienen representación en esas organizaciones, pero las organizaciones son autónomas, ¿no? Tienen su agenda, tienen sus petitorios. Por ejemplo, en el caso de la CUT, hoy viene una noticia en el diario La Tercera que va a pedir un salario mínimo que llegue a los 630.000 pesos, que es distinto al compromiso del gobierno, ¿no? Ahí hay una diferencia. Hay una autonomía de las organizaciones que yo creo que es sano cautelar también, ¿no? Entonces ahí yo te pregunto, porque además la semana pasada tuvimos una manifestación de la CUT, un paro nacional que se había anunciado con hartos meses de anticipación, y tampoco tuvo la convocatoria muy masiva que ha tenido en otras ocasiones de la historia. ¿Cómo lo ves desde esas aristas, ¿no? Por un lado, las organizaciones, la autonomía que tienen, la demostración de fuerza que, como digo, la semana pasada no fue muy masiva, y por otro lado, el rol también del gobierno en estos casos? Creo que es una muy buena pregunta, de hecho. Aquí hay dos planos, me parece. Lo primero es que no solamente hay que reconocer que es legítimo que existan cuerpos intermedios con fines específicos y que por lo mismo promuevan su agenda y existan canales para socializarla. No solamente es legítimo, sino que también es indispensable en una democracia liberal. ¿Por qué? Porque en una democracia liberal requiere, desde luego, la existencia de libertad de expresión, y esa libertad de expresión no significa que sea ilimitada. Obviamente tiene que estar limitada en el sentido de que tiene que cumplirse con lo establecido por la ley y la Constitución, tiene que estar reglada, no puede lesionar derechos de terceros tampoco, no se puede afectar la libertad de desplazamiento de las personas, pero es de la esencia una democracia y una sociedad libre y una sociedad viva que exista libertad de expresión, y por lo mismo yo creo que es valioso que la sociedad civil en sus distintas manifestaciones pueda plantear sus puntos y desde luego tratar de persuadir
a los representantes electos que toman decisiones en el Congreso Nacional o también en la Presidencia de la República. Después, desde el punto de vista de cuál es el rol que le compete al Ejecutivo, en este sentido yo creo que es el de canalizar y el de simplemente garantizar de que todas las voces puedan ser escuchadas. No creo que deban, en caso alguno, coordinar ni aunar posiciones o posiciones de gremios o de integrantes de la sociedad civil, pero sí canalizar y dar las garantías para que se pueda escuchar desde una organización de trabajadores hasta una organización de empresarios, que haya también espacio para escuchar a académicos, a técnicos en la elaboración de las políticas públicas. Yo creo que por ahí debe ir su rol. Y además tengo una pregunta adicional, que es que lo que uno ha podido percibir en el último tiempo, en el cortísimo plazo, es que efectivamente la movilización social, si uno lo pudiese llamar de alguna u otra manera, no ha tenido la intensidad que uno ha podido observar los años previos. Entonces, la pregunta que viene a continuación es si es que eso significa que no hay una adhesión a las ideas matrices del gobierno o no. ¿Cuál es la razón justamente de por qué ciertos grupos intermedios que debiesen estar apoyando en parte la agenda legislativa del Ejecutivo no lo están haciendo? ¿Significa que están disconformes, que tienen diferencias respecto a los objetivos, tienen diferencias respecto a los tiempos, tienen algún problema adicional? Yo creo que ese es un punto interesante a abordar justamente para ver cuáles son las razones en definitiva de la falta de adhesión ciudadana y bueno, buscar siempre mecanismos que no reemplacen la democracia representativa, que es indispensable, pero para adoptar mayores espacios de comunicación y fluidez en la solución de los problemas públicos. El Consejo Constitucional plantea un punto súper interesante donde trabajó una investigadora de Faro UDD, que era la creación de los jurados de deliberación ciudadana, que eran mecanismos de participación ciudadana que no eran vinculantes, pero que lo que buscaban justamente era nutrir de insumos útiles, técnicamente bien diseñados, a quienes toman decisiones para efectos de poder priorizar justamente las demandas sociales que, bien sabemos, son crecientes e ilimitadas, y los recursos que tenemos son escasos, y por lo tanto hay que escoger cuál demanda se aborda primero. Sí, bueno, este es un tema que tiene muchos matices y acercamientos. Creo que en todo caso lo que no se puede negar es que en una democracia sana conviven las movilizaciones sociales con la democracia representativa. No habría, pienso yo, que juzgarlas como antagónicas ni mucho menos, ¿no? Bueno, cuando uno también entrevista a los historiadores del movimiento obrero, una de las coincidencias que aparecen es que los derechos de los trabajadores no habrían avanzado nada sin movilizaciones sociales. Entonces ahí está ese doble juego de que se hace a través de la política institucional como corresponde, pero también a través de la organización social. Bueno, absolutamente de acuerdo. Sí. Perdón, Patricio, Sí. Absolutamente de acuerdo con el punto. Solamente que esa movilización social debiese estar en pleno cumplimiento con la legislación vigente para efectos de garantizar los derechos de terceras personas, en fundamental derecho de propiedad, derecho de desplazamiento, etcétera, etcétera. Pero en caso alguno se debe apagar esa movilización social. Por el contrario, es simplemente una manifestación de la libertad que tienen las personas para promover sus ideas. Y creo que eso es sano. Sí. Que también está cautelado constitucionalmente, pues el derecho también, a reunión exactamente. Sí. Bueno, vamos a ir un breve alto, son las 9 en punto, es como si lo hubiéramos así previsto. Sí, exacto, vamos a un brevísimo alto y continuamos con las conversaciones. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc
y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Foro de las Artes presenta la segunda temporada de Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación dedicado al arte y la actualidad cultural. En esta ocasión nos adentramos en los temas que están impulsando la creación artística en la actualidad. Acompáñanos para conocer a destacados artistas, gestores y representantes de la escena nacional, quienes promueven la reflexión cultural y la libertad crítica. Te esperamos los lunes a partir de mayo a las 12 horas a través de Uchile TV, señal 11.2 en todo el país, y escúchanos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en todo el mundo a través de radio.uchile.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:03 de la mañana. Estamos acá en el estudio con Montserrat Rolano, está todo nuestro equipo. Al otro lado del vidrio está Jaime, Pancho, Manuel, la Tania. Abajo el resto de nuestro equipo también cumpliendo funciones. Y acá al aire con nuestros invitados panelistas del día de hoy, Verónica Figueroa Huencho y John Enríquez. Queríamos proponerles que comentemos la declaración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer, en una rueda de prensa que fue transmitida en directo por la televisión, donde en un tramo de aproximadamente 5 minutos, es un poquito menos, pero apunta directamente a la situación chilena y a la relación entre los dos gobiernos. Dice Maduro, en primer lugar, que es hora de dejar la diplomacia del micrófono y le pide al aire directamente al presidente Boric una conversación. Dice telefónica, por Zoom, como usted quiera, y dice él que Venezuela está en la plena disposición a ayudar a Chile en los problemas que pueda tener con el tema de la seguridad pública, ¿no? Eso es lo primero. Pero por el otro lado, me atrevería a decir, aunque lo primero también es interesante para comentar, que lo que probablemente va a sacar más roncha es lo que dice a continuación, donde responsabiliza al expresidente Piñera por la presencia del Tren de Aragua en Chile, ¿no? Lo que él señala en la práctica es que lo que ocurrió en febrero del 2019 en Cúcuta tuvo un respaldo de una cantidad importante de personas contratadas para que fueran parte de esta irrupción que se pretendía hacer en territorio venezolano para derrocar al gobierno, y que luego estas personas fueron acogidas en países, particularmente Chile. Se subentiende que Colombia sería otro, y que por lo tanto sería Piñera entonces el responsable de que esta situación del crimen organizado haya transitado desde Venezuela hasta nuestro país. Así como están las cosas, indudablemente esto va a generar muchas repercusiones. Quería proponerles que lo comentáramos. John. Perdón. Sí. Yo creo que nuestro país se ha caracterizado en las últimas décadas por tener una política de relaciones exteriores súper consistente y súper profesional. Y creo que este tipo de materias en particular debiesen ser abordadas
por ser propio de las relaciones bilaterales que se tienen con otros países, con sentido de Estado y no necesariamente con sentido de política de corto plazo y de posiciones políticas de corto plazo. Más allá de eso, me parece que la interpelación que hace el presidente Maduro es al menos imprudente en el sentido de que suena despectivo eso de la diplomacia de micrófono. Creo que hay distintos canales para ejercer diplomacia, algunos más públicos, otros más privados, pero siempre debiese existir una estrategia detrás para estos efectos. Yo no sé si fue una imprudencia de parte de él o justamente buscaba acelerar una discusión, quizás poner una discusión sobre la mesa. Eso respecto a lo primero. Después, respecto al ofrecimiento en particular de Venezuela, desde luego que uno siempre tiene que ser agradecido por ofrecimientos que otros países puedan hacer para solucionar problemas que tenga nuestro país, y todas las encuestas los indican y hay cierto consenso también político que dentro de las 3 prioridades o dificultades que tiene nuestro país hoy día, en particular es el tema de la delincuencia. Eso se tiene que agradecer desde luego, pero me gustaría saber también, como contrapregunta, en qué aspecto particular de aprendizajes o lecciones de seguridad pública nos podría contribuir Venezuela a nosotros, en qué nos podría orientar o iluminar, pero desde luego que es un ofrecimiento que hay que agradecer y que si es que hay cosas valiosas que aprender, nuestro país tienen que escucharlas y proceder en consecuencia en función de la evidencia técnica. Uh-huh. Y en último término, respecto a la última declaración, aquella que ustedes comentaban que sacó Ronchas, respecto al rol del presidente Piñera y una eventual responsabilidad indirecta en la llegada del tren de Aragua a Chile, lo primero que a mí me causa sorpresa, porque también se especulaba que el tren de Aragua no existía. Me parece que fue un embajador o canciller alguien, Gil. Sí. El canciller, que el tren de Aragua no existía y que era un invento mediático de la mediática, decían en T13 Radio, para efectos de desprestigiar a Venezuela y posicionarlo como un exportador de problemas en materia de seguridad. Entonces aquí hay un reconocimiento de su existencia, primero, que es lo que llama lo primero que tiene que llamar la atención, un reconocimiento expreso de su existencia. Y en segundo término, a mí me parece súper injusto las declaraciones, porque el contexto de lo que ocurrió en Cúcuta y el llamado del presidente de la República se enmarca en una salida humanitaria a una crisis, a un conjunto de personas que estaba pasándola mal en su país y que se le dio una apertura a que puedan ingresar a Chile siempre por los canales legales, y en caso alguno estaba en la intención ni directa ni indirecta del presidente Piñera y de sus colaboradores, creo yo, estoy seguro de eso, que lleguen personas que vengan a nuestro país a delinquir, y menos con la intensidad con la que delinque el tren de Aragua y otras bandas criminales de esa naturaleza. Así que me parece una afirmación tremendamente injusta que yo creo que debiese ser condenada transversalmente, y por lo mismo debiese reflexionar también Venezuela en ese sentido. Bueno, este es un capítulo más a una ya tensionada relación con Venezuela. En las últimas semanas ha habido varios episodios al respecto. Hoy día llega el canciller de manera anticipada desde Europa. En principio llegaba el jueves y va a llegar hoy. Se va a reunir con el embajador Gasmuri también acá en Chile. Y la pregunta que surge, Verónica, es cómo gestionar o cómo llevar adelante la relación de nuestro país con Venezuela. Con todos estos episodios, está el caso de Ronald Ojeda, ¿no? Las declaraciones del canciller que fueron, por decirlo menos, poco diplomáticas, ¿no? Y estas afirmaciones del líder venezolano, donde plantea primero este emplazamiento al presidente Boric para que se reúna con él y tengan una instancia bilateral para abordarlo, y por otro esta crítica al expresidente Piñera, donde el actual mandatario, el presidente Boric, tiene que abordar esto desde una perspectiva de Estado, no como lo habría hecho probablemente el diputado Boric, ¿no? ¿Cómo ves esto, Verónica, la relación Chile-Venezuela con estos últimos episodios y todas las dificultades que puede tener?
A ver, yo creo que hay que mirar también todo en un contexto global también, ¿cierto? De lo que significan las relaciones bilaterales con Venezuela y lo que ha ido ocurriendo también en el último tiempo que se ha tomado la agenda, esa agenda bilateral y que tiene que ver particularmente con la seguridad. Obviamente hay una serie de acuerdos, de colaboraciones que hemos tenido con Venezuela de manera histórica. Yo ahí coincido con John de que obviamente las relaciones con los países forman parte de las políticas de Estado, aun cuando cada uno de los gobiernos le ha ido dando un matiz. Pero también hay una cuestión que aquí sí discrepo con Johnny, tiene que ver con lo que ha ocurrido, ¿cierto? Desde de estos anuncios, ¿cierto? De Cúcuta y de lo que ha significado posteriormente la entrada masiva de inmigrantes, incluso más de 700 diarios daban cuenta hace un tiempo atrás, y que ha ido reconfigurando más bien, no solamente una territorialidad, que uno lo puede ver hoy día cuando hablamos, ¿cierto?, de la pequeña Caracas o sectores en distintas comunas donde hay una concentración también. No solamente estamos hablando aquí de una inmigración, las personas tienen, digamos, el derecho, hay un derecho humano a poder migrar, y sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones vinculadas a derechos humanos. Pero lo que ha ocurrido en Chile es que se ha ido configurando más bien una figura, ¿cierto?, vinculadas a un crimen organizado, y que han puesto también en tensión, yo diría, el rol de dos instituciones cuando hablamos de la relación con Venezuela en este momento. Por una parte está la dimensión diplomática, que es la que le corresponde a la Cancillería, y como ustedes decían, ¿cierto?, que hizo que el canciller tuviera que regresar de manera anticipada. Hubo, ¿cierto?, un llamado al embajador chileno en Venezuela, y por lo tanto ver cómo se configuran estas relaciones en función también, ¿no?, de estas declaraciones del presidente de Venezuela en este emplazamiento, y creo que allí hay que tener altura de miras también para ver cómo se abordan esas relaciones bilaterales, como ustedes decían, por cierto, hoy día cuando tenemos además un presidente que debe actuar bajo ese rol. Pero luego tenemos también las tensiones que ha tenido el Ministerio del Interior. Cuando hablamos en esas relaciones bilaterales, ¿cierto?, con la expulsión de personas migrantes que están o que han sido, ¿cierto?, vinculadas a casos de narcotráfico, a casos de crimen organizado. Obviamente el caso, ¿cierto?, del crimen de Ojeda pone otro elemento complejo a esa relación. Si a eso además, ¿cierto?, ponemos la presión interna que existe por hacerse cargo de una agenda de seguridad, que también, a propósito de este cambio que ha habido, ¿no?, en esta configuración de ciertos territorios o de ciertas comunas, que también pone tensión a promesas que tenía el gobierno, particularmente con las reformas a las policías, ¿no?, y el rol que puedan tener las policías allí. Entonces, creo que hoy día cuando hablamos de Venezuela no es solamente pensar en términos de las relaciones diplomáticas, sino también cómo eso se encuentra con un momento bien complejo respecto de la seguridad y las políticas de seguridad interna, del rol que han tenido, obviamente, tanto migraciones como el propio subsecretario, ¿cierto?, del Interior, el rol que ha tenido el propio Ministerio del Interior, la agenda que también se ha planteado Carolina Toá como ministra en esa línea. Es difícil poder desapegarlo, ¿no? Creo que hay que hacer, o más bien, ¿no?, una reflexión bien profunda, y aquí yo creo que no basta solamente con tener declaraciones de alguna manera basadas en la emocionalidad, sino que me parece que también hay una oportunidad aquí de poder pensar un poquito más en profundidad cómo vamos a apostar a ese relacionamiento, pero también, bueno, qué vamos a hacer a nivel interno para poder hacernos cargo de una crisis que la ciudadanía, como muy bien decía John, hoy día lo pone dentro de sus primeras prioridades. Sí, bueno, esto también hay que mirarlo en clave política, porque, a ver, solo dos cosas por si alguien las quiere comentar. Lo primero es que las autoridades venezolanas, sin desdecir públicamente al canciller Gil, en la práctica lo han venido diciendo, porque a la declaración de ayer de Nicolás Maduro, donde reconoce de facto la existencia del Tren de Aragua, habría que agregar la declaración del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, la semana pasada a propósito del requerimiento del Ministerio Público, donde también en esa declaración, y uno no lo puede interpretar sino como un reconocimiento de que lo que dijo Gil no era, ¿no? Señala explícitamente la existencia del Tren de Aragua. Por lo tanto, ahí ya hay dos declaraciones después de la del canciller que van en la línea contraria. Pero agregar a esto, que uno también puede interpretar esto políticamente en el sentido que Maduro debe haber tenido en consideración a la hora de decir lo que dijo,
que al resucitar en el imaginario colectivo el episodio de Cúcuta, le traspasa la pelota a la derecha chilena y no necesariamente al gobierno, ¿no? Y con lo cual instala un tema de discusión dentro de Chile. No sé si ese respecto a alguien quiere hacer algún señalamiento, o yo no, Verónica, quien quiera. Bueno, vamos al tema siguiente. Sí, solamente decir, para cerrar este tema, que a propósito de lo que dice Verónica, el subsecretario Monsalve decía en un programa el domingo, no recuerdo cuál de todos, él hacía una descripción muy gráfica que en Chile no se puede expulsar si no hay alguien que reciba a esas personas, y que Venezuela en la práctica no los está recibiendo, ¿no? Por lo tanto, de ahí también la importancia de tener una relación diplomática y una relación fluida con ese país para finalmente poder cumplir con los objetivos y con los intereses también que tiene nuestro país respecto de la inmigración irregular. Ahí hay que ser bien categóricos en hacer también esa diferencia. Sí, perdón, yo quería, a propósito del planteamiento que hacía Patricio, para no dejarlo ahí en el aire, yo creo que es, sin duda, uno podría, ¿no?, elucubrar de cuál es la intencionalidad que tiene el presidente Maduro al momento de hacer declaraciones de ese tipo, y es probable, ¿no?, que aquí ha habido también una vinculación de políticas que se llevaron adelante desde el gobierno de Sebastián Piñera y que han derivado en los problemas de seguridad que tenemos hoy día, y que también va teniendo todos estos nudos, ¿no?, porque yo leía también unas declaraciones del senador Insulza que también decía, bueno, pero ¿no será que no estamos nosotros expulsando? Hay ahí un nudo a propósito de la política del Ministerio del Interior, de cómo ha operado también, ¿no?, el tratamiento con esta inmigración irregular, porque ahí hay que recalcar que no es ilegal la inmigración, sino más bien las condiciones en las que están, y que también se va formando, como digo, finalmente las aristas son hartas, ¿no? Porque hoy día hay familias que se han instalado, hay niños que necesitan colegios, se necesita proveer de salud, se necesita proveer de seguridad, hay aquí además, creo yo, que la política también de inmigración chilena no ha avanzado en los términos que debiera de avanzar, o con la rapidez que debiera de avanzar, o con un enfoque de derechos humanos que debiera de incorporar. Entonces, claro, difícilmente, ¿no?, si uno piensa en términos de los tiempos de un gobierno, poder hacerse cargo de tantas problemáticas y tantas dimensiones, siempre hay que priorizar. Pero este es un tema también que ya venimos de alguna manera discutiendo, no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores, la necesidad de modernizar la política migratoria, la necesidad de fortalecer, robustecer también nuestra institucionalidad en ese sentido. Ha cambiado el entorno, pero la institucionalidad sigue funcionando con criterios de los años 70, y me parece que eso también es un llamado de atención a propósito de cuando pensamos en modernización del Estado, modernización de la gestión pública en particular. Cambios a la institucionalidad también es clave ya nuestra normativa y marco legal también. Sí, me gustaría complementar a la profesora Figueroa, que creo que planteó un punto súper interesante, en el sentido de que hay algunos proyectos de ley que formaban parte de este fast track legislativo que no han visto la luz todavía, y que van justamente en la línea de modernizar nuestra institucionalidad para combatir la delincuencia. Estoy pensando, por ejemplo, en la creación del Ministerio de Seguridad Pública, más allá de la discusión que se tuvo respecto a las reglas del uso de la fuerza. Estoy pensando también en el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia, y creo que también es súper importante hacer una reflexión crítica y pausada, con perspectiva de largo plazo respecto a el rol que jugaron las fuerzas políticas cuando se discutió la ley de migraciones, la intensidad con la que se discutió el principio de no devolución en primer término, y también cómo se plantearon las distintas posiciones políticas, en particular en el Consejo Constitucional, cuando se trató de regular esta materia y se trató de regular también la devolución de las personas que estaban de forma irregular en Chile y que habían cometido delitos. Solo una reflexión para efectos de tratar de hacerse cargo de forma sostenible de este fenómeno que es un fenómeno con el que hay que convivir y que hay que regular de buena forma también, y que es un problema que no solamente está viéndose en Chile, sino que también en distintos países de la región. Bueno, los queremos llevar en estos minutitos que nos quedan a otro gran tema. Es un gran tema, vamos a hacer una pincelada nomás porque da para hablar horas.
que son las crecientes críticas particularmente desde la oposición, hacia la reforma educacional del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la ley de inclusión, ¿no?, entre otras normativas. Se sabe que hay algunos alcaldes, particularmente del sector oriente, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia y La Reina, que se están uniendo fuerzas, ¿no?, para explorar otras fórmulas que no tengan que ver con el traspaso a los SLEP, ¿no? Y detrás de eso hay una crítica al funcionamiento, particularmente de los servicios locales de educación pública, pero en general, ¿no?, a la reforma que incluyó, entre otras, también el fin de la selección. Verónica, quiero partir contigo como decía, una pincelada, ¿no?, a esto que se ha escrito bastante, columnas, artículos, ¿no?, las últimas semanas, que tiene que ver también con la falta de matrículas en algunos establecimientos, pero eso también se utiliza para referirse a una cuestión más sistémica, ¿no?, a propósito de esta reforma educacional del 2016, ¿no?, que se aprobaron estas leyes. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí hay, a propósito de lo que hemos hablado, ¿cierto?, un nudo importante de lo que ha sido, particularmente en la educación básica y media, ¿cierto?, con el traspaso de las atribuciones a los SLEP, la instalación de los SLEP. Uno entiende también, ¿cierto?, que aquí desde el 2017 en adelante que venimos a propósito de la implementación de esta ley, con algunas complejidades en los niveles locales. Creo que obviamente lo que ha sucedido en Atacama y la falta de matrículas en algunos sectores ha sido un tema. Aquí también hay, y el gobierno y a través del Ministerio de Educación han tratado de impulsar una agenda legislativa, ¿cierto?, tratando de identificar cuáles han sido, sobre todo en términos de gestión, de implementación de recursos, las dificultades que han tenido los SLEP, obviamente también la falta quizás de atribuciones que pueda tener la institucionalidad para poder anticipar también situaciones de crisis. En algunos casos no hay mucha claridad respecto de cuáles son las atribuciones entre los niveles centrales, por ejemplo, y lo que le corresponde a los SLEP. Siempre hay temas, obviamente, de coordinación intersectorial, pero también hay un tema que han planteado y que ha salido en algunas columnas y tiene que ver con esta aspiración que existía al momento de hablar, ¿cierto?, o de eliminar la selección, de intentar, ¿cierto?, que en los establecimientos pudieran convivir distintas miradas, distintas realidades, cómo se podía, de alguna manera, a través también de la educación, democratizar, el poder favorecer digamos, una movilidad social que no estaba ocurriendo, que obviamente podemos mirar que las diferencias respecto de los ingresos en las comunas también es un tema importante ahí. Yo creo que no hay que olvidar que las reformas nacieron a propósito de la movilización social y de una aspiración por una educación que tuviera ciertos estándares de calidad, que fuera accesible, que no favoreciera la segregación. Me parece que si uno analiza los procesos de implementación de políticas públicas, es parte digamos, de alguna manera, de mejoras que se pueden hacer al sistema. Pero sí, coincido en que hay muchos elementos que quizás hay que analizar. Yo creo que a propósito también de lo que se ha conversado con las reformas al sistema, la idea de los emblemáticos y la educación pública sigue siendo un tema por abordar y un tema del que también tenemos que hacernos cargo. Sí. John, bueno, respecto a un SLEP en particular, que es el SLEP Manquehue, ¿no?, que es el que es donde se ha articulado un mayor nivel de resistencia, ¿no?, que es el que, entre otros, incluye comunas como Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Las Condes y Vitacura. Hay quizás dos tipos de argumentación en juego que son interesantes de analizar. Una son los cuestionamientos a la implementación misma, que hemos dado cuenta acá, que lo hemos visto en el caso de Atacama, que de alguna manera lo ha expuesto Verónica también. Pero luego de eso, ya que estos alcaldes han planteado literalmente detener el proceso, ¿no?, surge la pregunta de si es legítimo que en este grupo de comunas, que no podemos obviar del análisis que son coincidentemente las más ricas, ¿no?, pueda haber una implementación del sistema a otra velocidad, o quedándose atrás, o incluso teniendo eventualmente un sistema paralelo, ¿no? Cuando se trata de una ley, además, claro, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
A ver, yo creo que la ley por definición, y así lo dice el Código Civil, tiene que ser cumplida por todos. Y desde luego que en la implementación de la ley, cuando uno se da cuenta que si tiene defectos de diseño, esa ley tiene que ser corregida. Yo, a diferencia de la profesora Figueroa, no soy experto en educación, tengo escasos conocimientos en educación, pero lo que he podido observar es que justamente la discusión en nuestro país, que en su momento, en los 90 y en los 2000 hubo un compromiso país, en el sentido de avancemos en cobertura, tenemos una necesidad que primero tenemos que abordar, que es avanzar en cobertura sin dejar de descuidar la calidad. En la década del 2010 y un poquito antes también esos consensos se rompieron, y yo creo que debiésemos hacer todos los esfuerzos en estos espacios de discusión y desde luego, especialmente en la política, por tratar de encontrar de nuevo consensos que nos permitan avanzar con políticas públicas de largo plazo. Porque en la medida que uno tenga políticas públicas consensuadas de largo plazo, los defectos de implementación debiesen ser menores, porque van a haber más ojos mirando, porque va a haber un sentido constructivo de detectar a tiempo y proactivamente eventuales problemas de diseño e implementación. Entonces yo creo que la reflexión debiese ir por ahí, y al mismo tiempo buscando siempre resguardar dos principios que yo creo en particular que son fundamentales, que es la libertad de enseñanza, el resguardar el derecho que tienen los padres a, ojalá, decidir los elementos fundamentales de la educación que reciben sus hijos, y también velar por un objetivo que estoy seguro que todos los presentes acá estamos de acuerdo en, que la calidad de la educación sea siempre superior, siempre vaya mejorando y vaya siendo más compatible con los requerimientos que pueda tener el mercado, vaya actualizándose en definitiva. Los requerimientos que tiene el mercado hoy día son muy diferentes a los que tuvo el mercado en los 80, y son muy diferentes a los que va a tener en 10 años más por lo acelerado del cambio tecnológico. Entonces yo creo que lo importante acá es tener esa reflexión de sentémonos un momento, veamos hacia dónde queremos avanzar, y hagamos los ajustes que se requieran en ese sentido para tener una política de Estado en materia educacional de larguísimo plazo, justamente con esas ideas matrices. Y respecto al punto, Patricio, para no eludir la pregunta, sí. Desde luego que hay que ver las aristas legales, si es que ello es posible o no, pero uno esperaría que esta proactividad que puedan tener los alcaldes en esta materia en particular también tenga una canalización institucional de poder ver el problema desde una perspectiva más global, y que no sea una solución parcial a un problema que pueda tener un conjunto de comunas que pueda ser diferente en sus necesidades, en sus características, a lo que pueda tener otros sectores del país también. Entonces yo creo que por ahí debiese ir los énfasis. Bueno, gran tema. Podríamos estar largas horas hablando de esto. Siempre es bueno hablar de educación, probablemente uno de los temas más importantes en los países. Además que si no hablamos de educación en la radio de la Universidad de Chile, ¿de dónde? Pues, sí, pues ¿qué queda? Sí, pues. Tal cual. De hecho, me gustó mucho el título de Monserrat. Siempre tenemos que hablar de educación, o siempre es bueno hablar de educación. Debería ser el título de algún segmento de la radio. Hablemos por teléfono durante la mañana, Verónica. Ofrezco relaciones aquí y ahora, diría. Bien, tenemos que cerrar lamentablemente esta conversación, este panel, cuando son las 9:29. John Enríquez, muchas gracias, bienvenido, y ojalá nos puedas acompañar en otras ocasiones. Muchas gracias a ustedes, Monserrat, Patricio y profesora Figueroa. También fue un gusto muy agradable la conversación. Un saludo a todos. Verónica Figueroa Huencho, también muchas gracias por acompañarnos este día martes, y bueno, bienvenida siempre. Acá están abiertas las puertas de la casa de Verónica y también de John. Vamos a una breve pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.